No te olvides, todos los viernes a partir de las 7 de la noche, tu noticiero cristiano con los últimos acontecimientos alrededor del mundo, confirmándonos que la palabra de Dios se está cumpliendo. Solo aquí, en La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo. El tema que nos atañe en este momento y tenemos en la presencia del Señor es un tema muy especial porque habla de algo que tiene que ver con el ser humano de una manera, como diría yo, muy importante, muy fuerte. Dije que hace rato que en el mundo hay males incurables que no tienen cura, que no tienen solución. Solamente hay uno que puede resolver esos problemas, esos males, esas situaciones. Y comenzaré hablando sobre las enfermedades, sobre problemas gravísimos que han diezmado a la población en el mundo. Hay una enfermedad llamada la gripe española que en 1918 mató a más personas que la Primera Guerra Mundial. Pero antes quiero leerles la palabra del Señor, palabra de vida eterna, palabra de poder. Y la cuestión es esta. En el libro de Job capítulo 25 dice este hombre de Dios, hace una pregunta. Y la pregunta es Job 25:4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuánto menos el hombre que es gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Es decir, amados hermanos y amigos, que ni aun las mismas estrellas, ni el sol ni la luna son limpias delante de sus ojos, porque han visto la maldad del ser humano, han sido cómplices, han visto y han soportado la terrible maldad del hombre, la malicia y todas aquellas cosas. Entonces este hombre sigue investigando y sigue diciendo, en Job 25, capítulo 4, 5 y 6, él hace esa pregunta: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Ese es un terrible mal. Esa es una situación tremenda. Ahora dice: ¿y cómo será limpio el que nace de mujer? En otro de sus apartes, en Job capítulo 23 y el verso 3 y 4 dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Entonces, ese es un mal que el hombre no tiene forma como justificarse delante de Dios, ni puede ser salvo por su propia mano, ni por obra de justicia que él pudiera hacer. Amados hermanos y amigos, entonces el hombre se halla en una disyuntiva, en un problema terrible. Sumando a esto los grandes males que han venido sobre la historia de la humanidad, sobre el humano. Estoy mirando aquí los registros de empleados que no acudían a sus trabajos. Estoy hablando del año 1918.
La gente con miedo no se atrevía a salir de sus casas hacia las calles ni aún a sus trabajos por miedo a cruzarse con quienes sufrían de una enfermedad, de la influenza, que desesperadamente necesitaban ayuda. Habían niños que morían de física hambre porque sus padres habían muerto por causa de la gripe española y morían de hambre porque no tenían quien les diese comida y la gente no se acercaba a ellos. La historia narra que murieron aproximadamente 60 millones de personas por esta terrible pandemia, la gripa española. Así que los registros son tremendos. La gripe aviar, la viruela, la peste negra causada por la bacteria Yersinia pestis. Eso es tremendo. Ese es un terrible mal en el mundo. Males incurables. Tremendos males. Entonces, el terrible problema ¿tiene solución? Estamos hablando ahora de las enfermedades incurables. También hay enfermedades letales en el mundo. En este momento quiero hablarles de una enfermedad letal que cada año esta enfermedad vírica mata a 1.45 millones de personas y que esa dolencia ha afectado con especial virulencia a la población de Asia Oriental. Y les estoy hablando de una enfermedad, de una infección llamada hepatitis B y hepatitis C. Se dice que científicos del mundo han advertido de que la hepatitis viral es una grave amenaza para la humanidad y que a lo largo de 23 años en 183 países la hepatitis B y C han acabado con la vida del 96% de los infectados con sendos virus, según se desprende de noticias médicas. La OMS, Organización Mundial de la Salud, revelan cuál es la enfermedad más letal del mundo. Hermanos y amigos, en la última actualización les estoy hablando del 2016, del 26 de julio del 2016. A esta fecha hay que mirar los nuevos informes. Así que el número de muertes por esta enfermedad en el periodo comprendido entre los años 90 al 2013 aumentó en un 63%. De modo que cada año la hepatitis viral mata 1.45 millones de personas. Oiga bien, escuchemos esto, amados hermanos y amigos. Así que otras enfermedades tienen tasas de mortalidad más bajas, es decir, que la hepatitis B y C, esta enfermedad hepatitis viral, es sumamente peligrosa y está considerada como la enfermedad más letal del mundo hasta el momento. Por ejemplo, en el 2013 el SIDA mató 1.3 millones de personas. Víctimas de la tuberculosis fallecieron 1.4 millones. Y la malaria acabó con la vida de 855,000 seres humanos. La hepatitis ha afectado con especial virulencia a los residentes del Asia Oriental. Se dice que entre los más afectados se encuentran tanto personas con ingresos altos y medios, como también gente pobre. Según los científicos, la hepatitis viral,
que puede provocar en sus últimas etapas cáncer de hígado. Ya dijimos que es una infección terrible en el hígado y que es especialmente difícil de detectar, porque entre los síntomas que sufren los infectados por el virus se encuentra la fatiga, las náuseas, la falta de apetito, o los que suelen darle especial importancia. A los que no, la gente no le da especial importancia a eso. Además, a menudo la enfermedad es asintomática y revela su presencia solo cuando la situación es ya grave. Es decir, asintomática significa sin síntomas mayores, de manera que no ponen alerta a las personas. Las personas no le dan una especial importancia. O sea que en este momento, hermanos, estoy hablando de problemas y males incurables en el mundo. Pero hablo de que esos males incurables, aparentemente incurables, hermanos y amigos, les estoy hablando de esos males terribles que castigan al cuerpo humano y a la población mundial, sin distingo de raza, de credos, de situación económica. Y se dice que gran parte de todas esas enfermedades son mortales y no tienen cura alguna. Y le vamos a decir en este momento, vamos a nombrarle algunas. Por ejemplo, el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células que puede aparecer particularmente en cualquier lugar del cuerpo. Es un tumor que invade los tejidos circundantes. Está el ébola, es un virus transmitido al ser humano por animales salvajes. Y se dice que el brote de este virus del ébola tiene una tasa letal, oiga, una letalidad aproximadamente el 50% de personas. Cuando ataca una región, el 50% de personas mueren. Tenemos el VIH, o sea, el SIDA. Es una infección por el virus del VIH y suele diagnosticar mediante análisis de sangre, en los que se detecta la presencia o ausencia de anticuerpos contra ese virus. Está el Parkinson, el Alzheimer, papiloma humano, tuberculosis, el Chagas, enfermedad del Lyme, la hepatitis B, la hepatitis C, peste pulmonar, fiebre amarilla, el cólera, la gonorrea, poliomielitis, osteoporosis, babiosis, gripe aviaria, tripanosomiasis africana, fiebre del Valle del Rift. Es decir, estoy nombrando enfermedades mortales que no tienen cura alguna. Los científicos están luchando contra esas enfermedades, o sea, males imposibles, males terribles, que la gente lucha contra eso en el mundo. Pero hay una enfermedad todavía más letal que todas las enfermedades y los problemas que les he mencionado, amados hermanos y amigos. Miren, esas enfermedades infecciosas que aún no tienen tratamientos efectivos, ese resfriado común, por ejemplo, que es causado por numerosos virus, causan epidemias,
o sea, enfermedades que se extienden durante un determinado tiempo en una zona afectada a un gran número de personas. A veces la gente utiliza indistintamente los términos del brote: endemia, epidemia, pandemia. Pero todos estos términos describen situaciones diferentes por su gravedad y alarma sanitaria. Hay epidemias globales, es decir, que se extienden a través de países. Pero bien, yendo más allá, hay un especialista único. Oído a esto lo que les voy a decir. Les tengo una noticia. Una noticia de una enfermedad incurable. Oiga, incurable. Que los científicos y el mundo entero desde la creación del hombre han buscado la solución desesperadamente. Y no han encontrado la solución. Es una enfermedad que se la voy a mencionar en este mismo instante, y es la enfermedad del pecado. Es una lepra que infecta el alma, el espíritu y el cuerpo, es decir, infecta el ser humano. Y la gente ha tratado de solucionar los problemas, ese problema terrible del pecado, y no han podido. Han hecho cantidades de cosas, pero mire lo que la palabra del Señor nos dice en el libro del profeta Jeremías capítulo 2 versículo 22. Dice lo siguiente: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. ¿Cómo entonces será limpio el hombre, como dijo este hombre llamado Job, que leímos ahora rato, hermanos? Voy a volver a leerle. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? O sea, ¿cómo será libre de esa terrible enfermedad del pecado? ¿Cómo será el hombre limpio de ello? ¿Cómo? ¿Cómo podrá limpiarse de toda mancha y contaminación de esa lepra? Porque ni aun la luna, ni el sol, ni las estrellas son limpios delante de la presencia de mi Dios. Dice que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, siendo que ellos no tienen manos, ni pies, ni boca, ni piensan. Y desde el momento que Dios los creó hasta este instante, ellos están obedeciendo, y sin embargo Dios no ha encontrado limpieza en ellos. ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano? Entonces desesperadamente este hombre Job pregunta en el capítulo 23 versículo 3 y 4, dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Oiga, yo iría hasta su silla. Se sentía aludido en su conciencia, porque la terrible enfermedad del pecado contaminaba toda su existencia. La fibra sensible de su existencia estaba contaminada por el pecado. Donde no hay paz, donde no hay sosiego, donde no hay tranquilidad, donde la gente no puede dormir, y dicen que es el insomnio, que son los nervios, pero no, es un estado de conciencia atormentado, es decir, viven en un infierno terrible, en vida ya están en un infierno. Es una enfermedad que toca toda la fibra sensible de la existencia del ser humano. Oh, qué desgracia, qué terrible es esto. Y dice Job:
el patriarca Job dijo: expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Oiga bien, él quería ir ante la presencia del alto y sublime, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él quería saber cuál era la cura de ese terrible mal. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aún más, ese mal hace cosas terribles. Y voy a leerles en Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5 y el versículo 19. Mire estas enfermedades, las cuales no tienen cura. No tienen cura hasta el momento. Solamente hay uno capaz. Solamente hay uno en el mundo para ese mal incurable del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, o sea, de esa enfermedad llamada el pecado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Oiga, toda esta cantidad de maldad, de pecado, de lépara que abarca el alma, que abarca el ser humano y no lo deja tranquilo. En Romanos capítulo 1 versículo 29 dice: estando atestado de toda injusticia. La injusticia es una lepra que carcome el alma y el ser. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios y desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Qué enfermedad tan terrible! Pues está escrito que la paga del pecado es muerte. Oiga bien, que la paga del pecado es la muerte. Por eso Jeremías, el profeta, el hombre de ojos abiertos, dijo: aunque te laves con lejía, dijo el Señor a través del profeta, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cuello, la mancha de tu pecado estará siempre delante de mí, dijo el Señor. Ahora viene una situación, y es que un día en la historia de la humanidad, un virus, óigase bien, un virus, el causante de esa terrible enfermedad, oh aleluya, se agazapó en la historia, y todo hombre que nacía lo hacía pecar, y hubo héroes de la Biblia, héroes santos, hombres de Dios, y a ellos también los venció esa enfermedad. Se agazapó en el tiempo. No era descubierta. Esa enfermedad terrible la causaba un archienemigo llamado Satanás. Pero un día en la historia nació alguien, y el día de su nacimiento
Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 2 versículo 13, que repentinamente apareció con él una multitud de huestes celestiales, o sea, de ángeles, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. Una bandada de ángeles aparecieron en el cielo cantando un grito, un canto de victoria, un canto de amor, de gracia. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquel que puede solucionar ese mal en el mundo, ese mal incurable, la cual es el mal del pecado, que había sido contaminado. Nuestros primeros padres fueron contaminados en el huerto del Edén por aquel archienemigo llamado Satanás, cuando el hombre desobedeció. Oiga, y dice que después de que ellos fueron contaminados por el pecado, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y el Señor los llamó y les dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea que el pecado ya había hecho estragos en su ser. Óigame bien, cuando hablo de ser, estoy hablando de espíritu, alma y cuerpo. Pero entonces había una solución, porque los ángeles cantaron el nacimiento de aquel que iría a solucionar ese terrible problema. Bendito sea el nombre de Jesús. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, la palabra del Señor nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aleluya. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Ahí estaba entonces la solución. Hasta hoy se va a acabar esa solución. Pero si usted en este momento que me está escuchando puede apreciar que la cura de esa terrible enfermedad llamada el pecado, la cual han buscado científicos, médicos, hombres de ciencia y hombres de todas las latitudes del mundo, religiosos, con ceremonias. Hay un grupo que prenden una vela roja y en una cinta negra escriben sus pecados y luego la queman a la luz de una vela sagrada. Pero su conciencia sigue contaminada de pecado y maldad. Otros se bañan en un río y piensan que sumergiéndose en ese río alguna vez en su vida tienen la solución de sus pecados. Pero es el río más sucio del mundo, con todo respeto lo digo. Otros van a una ciudad, a un peregrinaje,
y llegan a esa ciudad y piensan que por ir a esa ciudad ya sus problemas son solucionados, es decir, el problema del pecado. Pero mire lo que dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, en este momento estoy hablando del sacrificio vivo de la cruz del Calvario. Estimados amigos y hermanos, les estoy hablando del sacrificio virtual, el sacrificio poderoso, magnífico, efectuado en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo entregando su vida por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como dijo el apóstol Pablo. Y quiero decirles también que sus pies fueron enclavados en la cruz del Calvario para que yo no corriese presuroso al mal. Sus manos fueron enclavadas en la cruz para que mis manos no estuviesen llenas de sangre, es decir, para que en mí no hubiese pecado. Fue golpeado y lacerado su cuerpo, sobre sus espaldas araron los aradores, hasta que se veían sus huesos, sus costillas. Su cabeza, hermanos, le pusieron una corona de espinas tan fuertes que esas espinas podían ser clavadas con un martillo. Según investigaciones recientes, esas espinas se hallaban en el desierto e hicieron una corona de espinas y lo coronaron con esa corona de espinas para que yo fuese limpio en mi mente, para que no pensase mal y no le diera rienda suelta a mis pensamientos obscenos o corruptos. Y por causa de que el Señor llevó esa corona de espinas, yo soy limpio por la sangre de Jesucristo, por ese dolor y esa angustia en su cerebro allá en la cruz del Calvario. Así que ahora hay limpieza total. Ahora hay salvación y vida eterna. Mi vida, mi ser, son limpios por la gracia de Jesucristo. La palabra del Señor me dice claramente que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que en este momento hay una gran noticia para el mundo, que esas enfermedades letales, mire, las enfermedades del cuerpo son limpias, porque una vez que mis pecados son perdonados, viene algo que se llama la doble bendición, y es que una vez que mis pecados son perdonados y lavados por la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, viene la sanidad de mi cuerpo. Todas mis enfermedades son limpias. Oiga, son quitadas de mi cuerpo. Todo lo que les leí ahora, todo ese tipo de enfermedades incurables para los hombres, pero para Dios son curadas. Él ya las sanó, Él ya nos curó en la cruz del Calvario. Gloria sea el nombre de Jesús. Ustedes oyeron que leí en el libro del profeta Isaías. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando les leí en Isaías capítulo 53, vuelvo a leerlo nuevamente. Dice que ciertamente Él llevó en la cruz, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aleluya. Qué grande bendición. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea, nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario, porque Él llevó nuestro castigo. Él fue molido por mí y por ti también.
Ese castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estimado amigo, estimado hermano, en este momento no sé cuál sea tu condición, no sé cómo te hallas tú, pero quiero decirte que hay solución en Jesucristo, y Él dice en su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que mi consejo en este momento es que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón y clames por este sacrificio vivo del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de todos nuestros pecados. Solamente si tú crees, solamente si tú puedes creer en este sacrificio vivo, en este magnánimo sacrificio de poder y de gozo, donde Él venció al enemigo, al causante de todas nuestras enfermedades, de todos nuestros dolores, enfermedades psicosomáticas, es decir, enfermedades mentales, enfermedades espirituales y enfermedades del cuerpo. Oiga bien, todo tipo de enfermedad en Jesucristo tiene solución. Porque hay en el mundo males incurables, pero hay uno que dice: yo puedo curar esa enfermedad, yo puedo perdonar tu pecado. Es decir, Él es el especialista en cosas imposibles, en nuestro Dios. Porque no hay imposibles para el Señor Jesucristo. No lo hay. Por eso cantamos: no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Solamente mi Señor Jesucristo. Sigan oyendo unas páginas musicales. Ahora vuelvo en el nombre de Jesús, en su voluntad, para orar por todos aquellos que hayan entregado sus vidas al Señor Jesucristo. Aleluya. Te invitamos a nuestros devocionales familiares los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 de la mañana y 9 de la noche con el pastor Alexander Lizama, solo aquí en La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo. Caminando hacia arriba, hacia la meta final. Jesús sustenta mi vida, siempre te voy a adorar. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.